Pues buenas tardes y aunque si no, prácticamente no precisa presentación, como hoy vamos a hacer la cuarta de las conferencias de este ciclo que está impartiendo el profesor Casanova, pues Italia y España en el siglo XX, por si hubiera alguien que no hubiera estado en las anteriores, vamos a dar un muy rápido pantallazo. El fascismo fue la primera conferencia, la posguerra, la segunda, anarquismo histórico, movimiento e ideología política, la de la semana pasada, y anarquismo en España e Italia, la que corresponde hoy. Os quiero recordar que todas las conferencias están grabadas y archivadas en el canal YouTube del Instituto Cervantes de Nápoles, a cuya directora ahora saludo y después le daré la palabra, también en el de Roma y en el propio del profesor Julián Casanova. Comentábamos antes, fuera de cámara, que bueno, pues queríamos agradecerle al profesor las magníficas conferencias que se está impartiendo, que está dejando que se puedan reproducir más adelante y sobre todo el papel divulgativo que la versión divulgativa con la que nos estamos acercando a estos fenómenos. Son palabras difíciles de usar, son palabras complicadas como fascismo o anarquismo y que justamente por eso conviene trabajar y escuchar a los especialistas que nos hablen para que podamos utilizarlas sin miedo, para que podamos utilizar esos significantes con todo su significado y podamos utilizarlas en el futuro sabiendo precisamente a qué nos referimos. Julián Casanova, para quien no nos haya acompañado anteriormente, es el catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Central European University de Viena. Entre sus múltiples libros hemos destacado Una violencia indómita, el siglo XX europeo. Voy a dar la palabra a Ana Navarro, la directora de Nápoles, y a continuación, pues nada, simplemente os voy a pedir que si tenéis algún comentario lo hagáis en el chat para que después le podamos referir las preguntas al profesor, que apagáis la cámara y el micrófono, y que si queréis escucharla en italiano tenéis simplemente que picar en el círculo IT italiano que hay abajo de la pantalla. Adelante, directora. Muchas gracias, Juan Carlos. Mis palabras no pueden ser menos que de agradecimiento, principalmente a Julián Casanova por su disponibilidad y por su generosidad para compartir toda su mirada crítica con nosotros, al público absolutamente, y a nuestro equipo humano del Cervantes que hace posible que durante estos 4 jueves hayamos podido disfrutar de estas conferencias que seguramente repetiremos con otra perspectiva, como hemos hablado anteriormente. Julián, todo tiene a nuestro público esperando. Gracias. Muy bien, buenas tardes, buonasera a tutti. Estoy de nuevo, tengo que decir que estoy encantado de verdad de estar aquí en la cuarta ya de las conferencias. Además he visto el impacto que están teniendo en las grabaciones. El hecho de que miles de personas las estén viendo indica que bueno, hay un interés por la historia y que además tenemos que utilizar estas nuevas tecnologías de la era digital para llegar a bastante más gente, ¿no? Si se acuerdan, la semana pasada hice una introducción al anarquismo como ideología política, como movimiento social. Recordarán que hablé en plural de anarquismos. Recordarán que tracé los orígenes, las semillas que cogieron, cómo habían bebido de diferentes formas de entender la libertad, que dependiendo de las diferentes formas de entender la libertad, básicamente o por la vía individual o por la vía colectiva, el anarquismo había desarrollado diferentes manifestaciones prácticas, pero hoy nos toca ver esas manifestaciones prácticas en el caso de Italia y en el caso de España. No olvidemos que el hilo conductor de estas conferencias es la historia de España en el siglo XX, la historia de Italia en el siglo XX en una perspectiva comparada. Lo que voy a hacer hoy es ver los orígenes del anarquismo, las diferencias entre el anarquismo en Italia y en España, y cómo de aquellos grupos reducidos de pequeños medios de comunicación, de asociaciones, se pasó a partir del siglo XX
se convirtió el anarquismo en anarcosindicalismo. Esto que es muy claro en el tema de la CNT, y que además le llevó a ser el principal movimiento de masas anarquista de toda la historia universal, es menos claro en Italia por dos razones fundamentales. Italia participa en la Primera Guerra Mundial y después de la guerra, que es el momento en que la CNT, en ese momento de la coyuntura bélica, aprovechando la neutralidad española y la expansión de la economía, ahí es donde se metió de verdad el sindicalismo anarquista, el anarcosindicalismo en Cataluña. En el caso de Italia, Italia participó en la Primera Guerra Mundial y la crisis del bienio rosso y la crisis posbélica, todo eso lleva en Italia dos características que en España no existen, ¿no? La primera es que hay un cambio electoral importante y después de la guerra el Partido Socialista se convierte en un partido de masas, ¿no? Cosa que en España había empezado por primera vez a ir al Parlamento con 4 diputados en 1910, ¿no? Y en el caso segundo, o la segunda característica sería que la revolución bolchevique, precisamente por el impacto que causa la Primera Guerra Mundial en Italia, tiene se traduce con la creación de un partido comunista, de gente escindida del Partido Socialista, mientras que en España ese partido comunista es minoritario, el Partido Socialista no es todavía un partido parlamentario importante y eso convierte al anarquismo español todavía con muchísimo más arraigo, ¿no? Porque hay menos espacio para los otros movimientos. Bueno, pues esto es lo que voy a tratar de explicar y voy a entrar para que vean ustedes la gran diferencia entre el anarquismo italiano y el anarquismo español. Voy a partir de un artículo que me parece muy significativo de Davide Turcato, que escribe en 2007, publicó un artículo que creo que responde muy bien a lo que yo quiero plantear aquí. Lo publicó en International Review of Social History, que es la revista internacional de historia social del Instituto de Historia Social de Ámsterdam, y se titula Italian Anarchism as a Transnational Movement, es decir, el anarquismo italiano como un movimiento transnacional. Y lo lleva desde el 85 al 15, es decir, desde lo que es los orígenes de todo esto hasta el momento de la Primera Guerra Mundial. Y en él, Davide Turcato, en este artículo, cuestiona ese modelo de análisis del anarquismo, del que hablaba yo el otro día, que subraya un modelo cíclico de avances, retrocesos, ¿no? Y él dice que ese modelo no funciona históricamente en Italia porque alimenta una fotografía de impotencia a la represión, de reapariciones cíclicas por generaciones espontáneas, ¿no? El anarquismo como una rebeldía primitiva, milenarista de Hobsbawm, es decir, algo que identifica discontinuidad, espontaneidad, ausencia de organización como rasgos de anarquismo, que además conducirían a la ineficacia, al irracionalismo, al terrorismo, y que no es exactamente lo que Turcato y otros autores ven en Italia. Por supuesto, no es lo que yo veo en España, ese modelo, ¿no? Turcato, por el contrario, defiende que frente a ese modelo de apariciones y desapariciones, que si lo ve uno solo desde el punto de vista de la nación de Italia, a lo mejor es cierto, el anarquismo italiano fue un movimiento transnacional que se extendió a través del Océano Atlántico y a través del Mediterráneo. Es decir, según él, el anarquismo italiano fue una hidra de muchas cabezas en vez de un ave fénix que moría y renacía de nuevo. Y ese análisis transnacional revela formas de continuidad, revela formas de organización que no están disponibles y solo se hace un análisis del ámbito nacional. Esto le pasa también a españoles. Por ejemplo, hay un español, un anarquista, que no era anarquista cuando se fue, porque se fue de muy niño desde León a Argentina a principios del siglo XX, que es Diego Abad de Santillán, que después fue un personaje importantísimo en la Guerra Civil Española, pero que había sido un anarquista muy importante en la FORA, en la Federación Obrera de la Regional Argentina, ¿no? Y en otros países del Cono Sur, donde tenemos también presencia importante de anarquistas españoles. A principios del siglo XIX, del siglo XX, finales del XIX, según Turcato, las organizaciones anarquistas formaron sobre todo y funcionaron como redes de militantes más que como organizaciones formales.
Y él cree que eso en Italia se puede demostrar empíricamente en los países europeos que tuvieron alguna presencia notable de ese internacionalismo bakuninista antiautoritario de la Primera Internacional al que me refería el otro día. Es decir, que el caso italiano también podría ser aplicable en menor medida, pero aplicable a Francia, a Suiza, a España. ¿Qué es lo que daba la presencia del anarquismo? La daba mucha actividad propagandística, a través de panfletos, a través de sueltos, a través de periódicos, propaganda. No es casualidad que al terrorismo anarquista le llamaran propaganda por el hecho, y además figuras singulares, ¿no? Figuras singulares que, si uno sigue el hilo conductor de la biografía de ese personaje, descubre muchas cosas que no se descubre en abstracto, con movimientos, con organizaciones, con cosas que no identificamos con personajes de carne y hueso. Y esa figura fundamental para el anarquismo italiano, igual que las hay otras para el anarquismo español, aunque como duró más tenemos personajes diferentes, sería Enrico Malatesta, que nació en 1853 en un pueblo de la Campania, de una familia terrateniente. Esto de venir de familias buenas, bueno, Kropotkin y Bakunin descendían de familias de nobles, ¿no? O sea que no consideren solo que todos los anarquistas venían desde abajo, desde clases populares, campesinos o obreros, ¿no? Y murió en la Roma fascista de 1932, o sea, Malatesta tuvo una vida bastante considerable. Y Malatesta creía que los periódicos cumplían la función de comités de correspondencia, es decir, que en realidad son los que conectaban a las diferentes organizaciones del mundo. Él creó y dirigió varios periódicos, ¿no? La Agitazione, por ejemplo, Volontà, ¿no? Kropotkin, que es uno de los padres del anarquismo, señaló a finales del siglo XIX que la literatura socialista, incluida el anarquismo, no había sido nunca rica en libros, ¿no? Y que su principal fuerza residía en periódicos y panfletos, ¿no? Destaco esto de Kropotkin porque posiblemente es el anarquista más leído en España, por encima de Bakunin. Después Malatesta fue mucho, pero Kropotkin tenía una capacidad de dirigir, ¿no?, la conquista del pan, aspectos básicos en panfletos pequeños. Bakunin era un personaje más difícil de leer para la gente, y sobre todo para la gente que estaba en procesos de alfabetización, ¿no? Malatesta fue el principal anarquista italiano de la corriente organizativa. ¿Se acuerdan que dije que había una corriente que siempre trataba de organizar y una corriente que se consideraba antiorganizativa, que creía más en la acción, que en la organización no tanto? Y el autor italiano que trabaja en esta corriente antiorganizativa era Luigi Galeani, que nació en el 64, 1864, murió en 1931 y es el paradigma de todo lo que les voy a mostrar con Italia. Es un emigrante a Estados Unidos, tras ser expulsado de varios países europeos, cosa muy típica en aquellos momentos. Es deportado a Italia en 1919, nada más acabar la Primera Guerra Mundial. Es perseguido por el fascismo, y además había tenido ya una defensa de la propaganda por el hecho del terrorismo en Estados Unidos. No solo perseguido, sino encarcelado por el fascismo. Durante bastantes años, Galeani publicó en Estados Unidos el periódico Cronaca Sovversiva, donde escribieron los famosos anarquistas Sacco y Vanzetti, que habían sido o fueron ejecutados en agosto de 1927. Lo que Turcato viene a decir en toda esta introducción es que esta gente vivía en países diferentes, eran todos italianos, vivían en países diferentes, sabían hablar diferentes lenguas, y al hacer eso, esos militantes fueron capaces de comunicar, de traducir ideas desde diferentes puntos del mundo. A lo mejor no tenían tanta importancia en Italia en aquellos momentos, pero tenían mucha importancia en diferentes partes del mundo. Y allí es donde había toda esta gente que eran algunos pensadores, otros hombres de acción, muchos de ellos exiliados, muchos de ellos trabajadores fabriles, tipógrafos. Es decir, encontramos una mezcla muy interesante donde cuando vemos ese masivo o esa masiva emigración italiana, sobre todo desde 1900 a 1914, vamos encontrando a todos estos
anarquistas italianos. Si fuéramos al caso de España, fíjense, anarquistas italianos con influencia en España. Estamos hablando primero de Giuseppe Fanelli, que es el delegado enviado por Bakunin para crear en España la sección de la Primera Internacional. Fanelli llegó a España aprovechando el momento en el que un pronunciamiento militar de Prim derroca a Isabel II y abre el sexenio revolucionario en España. Tuvo muchísima importancia, como decía antes, Malatesta. Tuvo importancia y se convirtió en famoso, me imagino que tristemente famoso, Michele Angiolillo, que es el asesino de Cánovas del Castillo, que es ejecutado después al poco tiempo en Vergara. Podría seguir, pero es que algunos de los anarquistas más radicales que lucharon en la Guerra Civil Española, como Carmelo Berneri o Francisco Barbieri, son también italianos. Es decir, desde ese punto de vista estamos hablando de una continuidad de flujo de ideas entre España e Italia. Por cierto, Carmelo Berneri y Francisco Barbieri fueron asesinados en las jornadas de mayo de 1937 en la retaguardia, en Barcelona. Al principio se atribuyeron a estalinistas estos crímenes porque el POUM y una parte de los perseguidos anarquistas fueron perseguidos por estalinistas y por militantes comunistas, pero las últimas investigaciones señalan a la OVRA, la Policía Secreta Fascista Italiana, como autora de los asesinatos de estos dos anarquistas. A través de la figura de Malatesta, según Turcato, se puede ilustrar la importancia de esta mirada caleidoscópica, más allá de las organizaciones formales, más allá del movimiento establecido. Y Malatesta estuvo detrás prácticamente de todas las agitaciones importantes que hay en Italia entre 1870 y 1920, hasta el bienio Rosso incluido. Es decir, hasta prácticamente el momento en el que el fascismo acaba con todo esto. En la lista de los 30 principales periódicos en inglés, anarquistas de todos los tiempos, en inglés, 6 de ellos los editó Enrico Malatesta. Fue un claro representante del movimiento transnacional, fíjense. Vivió en Egipto, vivió en Argentina, en Uruguay, en Londres, en Túnez, en Estados Unidos, y como les he dicho antes, en alguna ocasión creo que se lo dije al otro día, fue muy influyente entre los anarquistas españoles. Su panfleto Entre campesinos, que es un diálogo entre campesinos, es uno de los panfletos anarquistas que más se leyeron en la España del primer tercio del siglo XX. ¿Qué muestra esto? Pues que las redes internacionales se alimentaban de todo este compendio de personajes a los que me he referido antes, y allí los anarquistas italianos, posiblemente porque tiene una emigración mayor que otros países, tuvieron más influencia que los anarquistas de otras nacionalidades. Aunque Malatesta compartió también bastantes cosas con otros anarquistas españoles como Pedro Esteve, que también en Estados Unidos es muy importante. Y el mejor ejemplo de toda esta labor propagandística en Estados Unidos fue el periódico La Questione Sociale, que es posiblemente el periódico con más continuidad, más importante del anarquismo fuera de Italia, y que también, en el que también sobresalió otro anarquista italiano que se llama Pietro Gori. Es decir, compartían orígenes, compartían lengua, toda esta gente, compartía historia, compartían cultura más allá de la nación, territorio como objeto de estudio, y además sus ideas eran pasadas por el filtro de sus experiencias en los diferentes países. Estoy aplicando aquí un poco la tesis de E.P. Thompson, con la cual la conciencia no es algo que te viene porque lees o porque alguien te la insufla desde fuera, sino que la conciencia es algo que adquieres a través de la experiencia, de las luchas, ¿no? De las acciones, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en Gran Bretaña o Suiza, que tienen tradiciones liberales importantes, más importantes que la italiana o la española, los anarquistas gozaron de más libertad que en España, menos represión que en España o en Italia, aunque también solían ser deportados y exiliados muy pronto a otros sitios. En aquellos momentos, la gente a lo mejor no lo sabe, pero en aquellos momentos uno de los
1898 y que este anarquista, Lucchini, que trató por todos los medios de que le extraditaran a Italia porque quería ser, por haber hecho ese acto de tiranicidio, quería morir como un héroe y como un mártir en la horca, pero no había pena de muerte en Suiza, no consiguió la extradición a Italia y en 1910, en la prisión de Ginebra, se lo encontraron muerto en la celda. Este es el origen de mi libro, Un avión ciendomita, y el final de mi libro, empiezo el libro con la muerte de esa emperatriz, ¿no? que era la emperatriz sexual, atractiva para muchísima gente a finales del siglo XIX y que se ve muy bien aquella Europa de la persistencia de la aristocracia, y acabo el libro a finales del siglo XX, un siglo después, con la violencia sexual a las mujeres musulmanas en la guerra de Bosnia, en la ciudad de Foča. Creo que eso ilustra clarísimamente la transición entre ese terrorismo anarquista que va a por una persona que considera tirano o tirana y el terrorismo de masas de finales del siglo XX. En definitiva, acabo esta primera parte sobre Italia. El transnacionalismo fue un rasgo de identidad del anarquismo italiano, mientras que el anarquismo de España ha pasado a la historia por ser el único movimiento de masas que se convirtió clarísimamente del grupo anarquista, de los grupos pequeños, de los grupúsculos, al anarcosindicalismo, a un sindicalismo revolucionario de masas. Con lo cual muchas veces se ha considerado a España un país de excepción, extraordinario, por esta especie de peculiaridad que tuvo en la sociedad española. El anarquismo arranca en España con la llegada de Fanelli. La llegada de Fanelli, que predica primero en Madrid y después en Barcelona. Hay un testimonio maravilloso de la entrada de Fanelli, de cómo predica, un hombre grande, que parece ser que tenía una capacidad de convicción importantísima. Pues hay un buen relato en un libro que yo les recomiendo de un anarquista, de los primeros anarquistas españoles, que se llama Anselmo Lorenzo, y que el libro se llama El proletariado militante. Y ahí se ve el inicio de las organizaciones bakuninistas, antiautoritarias, de esa internacional que representaba Bakunin y que fue expulsada de la primera internacional de Marx. Y si encuentran El proletariado militante o les gusta leer este tipo de libros, vayan a la edición de Alianza Editorial, porque además tiene una introducción maravillosa de uno de los grandes especialistas, el primero realmente que puso orden en la investigación del anarquismo en España, que es Álvarez Junco, ¿no? Adoctrinó, como digo, Fanelli al Grupo de Madrid, después pasó a Barcelona, y en realidad lo que hizo él fue recoger un sustrato que había en España muy importante, en el marco de las libertades del sexenio revolucionario, un sustrato de asociacionismo, un sustrato de política democrática, de federalismo, prudoniana, solidaria, que representaba muy bien Pi y Margall. Con lo cual, vuelvo a la tesis de Thompson. Esto no es nuevo, no viene él y crea anarquismo porque convence a la gente, sino que lo que hace es actuar encima de una herencia cultural, de luchas, de conflictos sociales en la Cataluña del siglo XIX, que era muy importante. Lo que ocurre es que el sexenio revolucionario cambió todo eso porque las huelgas, las insurrecciones, la cantonal, abrió un abanico de posibilidades muchísimo mayor, ¿no? Luego, esta tradición antipolítica que había en la sociedad española de estos grupos son los que cogen el filtro de Fanelli y de la gente que viene con las ideas del anarcocolectivismo, del antiestatismo, ¿no? Y lo filtran con las experiencias de los trabajadores, de los artesanos, de los campesinos. Como saben, el sexenio revolucionario, la República Española, acabó con un golpe de Estado, ¿no?, de Pavía, del general Pavía, y poco después con otro golpe de Estado de Martínez Campos, que llevó a la restauración de la monarquía alfonsina en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII. En el momento en que se restauró la monarquía, empezó una represión que tuvo 2 o 3 añitos en los que se permitió después la internacional,
pero después llegó la clandestinidad, la represión, la desorganización, y en ese contexto es cuando se produjo la primera oleada de atentados anarquistas en España y en Europa, internacional más bien, que son los años 90, que florece el terrorismo en años de represión, de decadencia de la organización obrera, de marginalidad, ¿no? Y de alguna forma de brutalidad e intransigencia del poder. Esta fue la tesis hace mucho tiempo ya de Núñez Florencio, ¿no? Que argumenta Núñez Florencio que todo eso alimentó aquellas tesis partidarias de usar la violencia, la propaganda, por el hecho de poner la química al servicio de la revolución, porque por métodos legales no se conseguía nada. Es decir, la brutalidad del poder, la incapacidad del poder para incorporar incluso a organizaciones reformistas, que pasaba con el socialismo en España y también en Italia, esa incapacidad, ese falseamiento electoral, ¿no? Y de alguna forma lanzó a muchísima gente a considerar que por esos medios no se conseguía nada en este tipo de países y que era mejor recurrir al terrorismo, que por cierto produjo más víctimas fuera de España que en España. O sea que no es el momento en el que el anarquismo tiene mucha más presencia, y les puedo decir que desde el populismo ruso que mata al zar hay un rey de Italia, una emperatriz de Austria, un presidente de Estados Unidos, otro de Francia, y además algunos de los extranjeros que actúan en esos países, o sea, algunos de las personas que actúan en esos países para matar son extranjeros, italianos son también algunos de los que actúan en España, y en España también dejó actos sonados el terrorismo de los años 90, ¿no? Primero un atentado contra Martínez Campos, salió ileso, pero se ejecutó al que lo hizo, Pallás. Martínez Campos era aquel hombre que había restaurado con su golpe de Estado la monarquía. La bomba del Liceo, famosísima bomba del Liceo, cuando se representaba la ópera Guillermo Tell, ambos en 1893. La bomba contra la cola de la procesión del Corpus en Barcelona, en 1896, y el asesinato de Cánovas del Castillo por Ancho Lillo en el balneario de Santa Águeda en agosto del año siguiente. Muchos de esos atentados ocurrieron por venganza, por represalias contra un poder que torturaba, condenaba a muerte a personas que nada tenían que ver con los atentados, que detenía indiscriminadamente a anarquistas, republicanos, librepensadores. Cuando había un atentado, caía toda la red de bohemios, librepensadores, anarquistas que había en las ciudades, y con torturas, procesos sin garantías. Es la leyenda de la Inquisición española. En el extranjero se reverdece. Esto es conductor muy interesante. Y sobre el castillo de Montjuïc y aquello escribió Federico Urales, padre de Frederica Montseny, se llamaba Joan Montseny. Federico Urales, que era el seudónimo, escribió e hizo el famoso panfleto Yo acuso, copiando a Zola con el tema de Dreyfus. Yo acuso era un panfleto, un alegato, o sea, digamos, una crítica de todo lo que significaba en aquel momento el poder y la tortura en la Cataluña de finales del siglo XIX. Barcelona concentró la mayoría de los atentados, también la mayoría de las torturas, se convirtió en un centro anarquista internacional, aunque ese terrorismo de acción individual empezó a bajar después del atentado a Cánovas del Castillo, y hubo una segunda oleada de atentados que eran bombas indiscriminadas que colgaron a la capital de Cataluña, a Barcelona, el nombre de Ciudad de las Bombas, ¿no? En realidad, muchos de los anarquistas nunca reivindicaron esas bombas y eran más bien provocadores y de la policía los que las habían puesto. Pero para entonces, 1904-1909, en el momento en que muchos hablan de la ciudad de la bomba, otro fenómeno empieza a ocupar ya mayor espacio, preocupa más que el terrorismo, que es el republicanismo lerrouxista y el origen,
por primera vez, Lerroux con el Partido Republicano rompe el caciquismo y saca diputados republicanos a principios del siglo XX, derrota a candidaturas dinásticas, cosa que es dificilísimo en aquella España, no se había producido en ningún momento, y sobre todo las sociedades obreras catalanas se encuentran en una organización famosa que se llama Solidaridad Obrera, una nueva arma de lucha ya ensayada por el sindicalismo revolucionario francés y que cristaliza en 1910 en la CNT, que es el momento de la conversión del anarquismo en anarcosindicalismo. En realidad, ese anarcosindicalismo de la CNT tuvo dos periodos muy importantes antes de la Guerra Civil y un tercer periodo que sería la Guerra Civil. El primero es la consolidación de ese sindicalismo, que se produce, como decía antes, en el marco de la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, de penetración del capitalismo, de un boom económico porque se aprovecha la neutralidad. Y que además del sindicalismo, la consolidación del sindicalismo, personas como Joan Peiró, Pestaña, Seguí, ¿no? El famoso Noi del Sucre, están allí en la Barcelona de aquellos años. Noi del Sucre, digamos, después fue asesinado, pero es un poco el paradigma de todo esto. Pestaña, que es un relojero, Joan Peiró, que es un obrero del vidrio en Mataró, y consolidan ese tipo de sindicalismo, pero en aquella coyuntura aparecen dos fenómenos muy importantes, que son el pistolerismo de la patronal y de los sindicatos libres, y también el pistolerismo por parte de gente que no practica el sindicalismo revolucionario, sino que en nombre de la CNT practican también el pistolerismo, digamos que contrarrestando el pistolerismo de la patronal. Esto lo hemos estudiado muy bien, mucha gente que hemos metido en el siglo XX, pero también les digo que hay una novela monográfica sobre esto de Eduardo Mendoza, que es La verdad sobre el caso Savolta, en La ciudad de los prodigios. También La verdad sobre el caso Savolta fue llevada al cine y creo que pueden entender perfectamente todo lo que estoy diciendo. Esa primera época de sindicalismo, de aparición de ese diario tan maravilloso para ellos, ese periódico que era Solidaridad Obrera, de los sindicatos, de los congresos, de la definición de lo que es el anarquismo, el antipoliticismo, la acción directa, el sindicalismo, todo eso se quebró con el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, en septiembre del 23. Es verdad que además de todo lo que le he dicho, el anarquismo se ha expandido por otras partes de Zaragoza, por ejemplo, mucho, por Andalucía, por Galicia, pero también el anarquismo ha estado muy vinculado al antimilitarismo en África, a todo lo que es la crítica al sistema religioso, la crítica a la Iglesia, con la creación de ateneos libertarios, de escuelas racionalistas, que es un fenómeno muy importante en la Cataluña. Pérez Solá lo estudió hace tiempo, en la Cataluña de los años 10, de los años 20. Cuando cae la dictadura de Primo de Rivera y llega la Segunda República, hay un segundo momento de impulso anarcosindicalista muy importante en España. La Segunda República aporta algo diferente a lo que había pasado en el año 17 al 23, en ese quinquenio en el que se consolida por primera vez la CNT, y es que hay elecciones libres. La CNT se tiene que plantear si vota o no vota en las elecciones de la Segunda República. Hay un segundo fenómeno muy importante, que es que la UGT, a través de su representante Largo Caballero, llega al Ministerio de Trabajo como ministro, y Largo Caballero, evidentemente, tiene una orientación socialista mucho más partidario de vincular todo eso a la UGT, a la delegación, a que haya un sindicato de gestión, que vaya a los ayuntamientos, mientras que la CNT, con la acción directa, pues acaba muchas veces reprimida, acaba muchas veces también con el sector más radical defendiendo insurrecciones, que hay en el 32, en el 33, también participan, aunque menos, en octubre del 34. Y esta Segunda República es muy interesante por muchísimas cosas. Primero, porque gesta a los principales dirigentes del anarquismo de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica, que había sido creada en 1927 en la clandestinidad. Allí el mito, la leyenda dice, con una paella en una playa valenciana, ¿no? En una playa cerca de Valencia, del Saler. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que vienen los anarquistas sindicalistas que habían marcado ya la historia de los años
finales de los 10, principios de los 20, ahí está Peiró, ahí está Pestaña, ya no está Seguí, que había sido asesinado por los pistoleros del sindicalismo libre de la patronal, ¿no? Ya no está, insisto, Seguí, y aparecen jóvenes que han nacido en 1900, 1901, alguno ya venía de antes, como Durruti, que son García Oliver, que son Francisco Ascaso, ¿no? Que representan a ese hombre de acción, la gimnasia revolucionaria que decía García Oliver, que además ocupan unos espacios importantes en la CNT, acaban expulsando a los sindicalistas revolucionarios, porque les llaman reformistas, a esos que habían gestado el sindicalismo, como Peiró, y no vuelven al seno de la CNT hasta mayo del 36, poquito antes del golpe de Estado. Este es un tema también capital, porque se ha exagerado o se ha puesto una especie de mito que creó el franquismo y los historiadores que habían trabajado en archivos policiales, por los cuales prácticamente lo único que hacía el terrorismo siempre era, el anarquismo, era practicar el terrorismo, que estuvieron enfrentados a la República desde el principio, que por supuesto son los grandes artífices del anticlericalismo en la guerra civil. Bueno, esto se puede matizar desde todos los puntos de vista. Yo escribí un libro donde resumí todo esto, que se llama De la calle al frente, que lo tienen en las ediciones tapadura, en bolsillo, en diferentes ediciones, pero este es un tema muy trabajado en los últimos años. Y es verdad que ese sindicalismo le cambió el paso totalmente el golpe de Estado de julio de 36. Porque es un sindicalismo de masas que de repente, que ha sido básicamente antimilitarista, que ha defendido siempre el pacifismo, que no ha participado en ninguna guerra, más bien se han opuesto a ir a África muchos de sus militantes, han criticado, como criticó también el socialismo con Arturo Barea, por ejemplo, La forja de un rebelde, o como Ramón J. Sender, ¿no? Que era primero anarquista, acabó en el Partido Comunista en su famosa novela Imán, es decir, ellos han estado en toda esa lucha y de repente el golpe de Estado les obliga a ir al frente, ¿no? A luchar contra el fascismo, la CNT se tiene que convertir, ¿no? Aparece como la impulsora de milicias, aparece como la impulsora de colectivizaciones en las fábricas, pero también en la mitad oriental de Aragón, de colectivizaciones agrarias, que tienen también como una dualidad en la interpretación. Para algunos es el paraíso terrenal, para otros fueron reprimidas ese paraíso terrenal fue reprimido por los comunistas, y para los comunistas pues en realidad son expresiones de colectivización forzosa, ¿no? Hecha por anarquistas a punta de pistola y de fusil en la retaguardia aragonesa o en la retaguardia en Barcelona. Pero lo que caracteriza a la guerra civil, realmente el gran cambio, además de esto, es que en noviembre de 1936, ese anarquismo antipolítico, que se había forjado en la acción directa, que había defendido siempre la lucha antiparlamentaria, que no había acudido nunca al Parlamento. Pestaña sí que tuvo 2 diputados con el partido sindicalista que él creó cuando le expulsaron de la CNT en febrero del 36, sacó 2 diputados, uno de ellos un abogado de la CNT que se llamaba Benito Pavón, en la ciudad de Zaragoza, y que después defendió prácticamente a todos los militantes anarquistas y del POM represaliados en mayo del 37. Pues no había ido nadie nunca al Parlamento, y de repente en noviembre del 36, después de un proceso muy interesante de negociación, la CNT entra con 4 ministros en el gobierno con Largo Caballero, con la animadversión de Azaña, que no le gustó mucho la idea, y con Largo Caballero, que creía que uno era suficiente. La CNT, que discutió muchísimo aquello, pidió que al menos hubiera 4. Había ya desde septiembre 2 diputados del Partido Comunista, que por su fuerza tenían que tener más. Y allí aparecieron personajes muy importantes, Peiró y López, que representaban al sindicalismo revolucionario consolidado a través de los sindicatos. García Oliver, esa persona que había defendido la gimnasia revolucionaria, el enfrentamiento con la policía en las calles, con las fuerzas de orden. Y por primera vez una mujer, Frederica Montseny, pero no solo una mujer, sino que aparece por primera vez en un ministro de Sanidad. O sea, en un ministerio es la primera vez que se crea un ministerio de Sanidad, que es una cosa modernísima que se está creando en aquellos momentos en los países más avanzados. Por cierto, como he dicho muchas veces, todo esto se silenció después de la guerra. Al principio de la transición nadie hizo
nadie hizo alusión a esto. A Federica Montseny tardaron muchísimo en ponerla en el Ministerio de Sanidad como una persona que había sido la primera mujer, la primera ministra del Ministerio de Sanidad. Es decir, la transición desde ese punto de vista fue bastante poco justa con toda esa memoria del anarquismo, mientras que es verdad que hay mucha gente que se puede quejar que nunca fue justa con la memoria republicana y socialista, pero al existir socialismo después de la muerte de Franco, la memoria ha estado muchísimo más viva. Todo esto que estoy explicando del anarquismo y que estoy resumiendo muchísimo, dándole las referencias, por supuesto, todo esto acabó en abril del 39. Ya habían sido asesinados muchos anarquistas allá donde triunfó el golpe de Estado. Zaragoza es el paradigma. En Barcelona no, porque no triunfó el golpe de Estado. Ellos también pasan a la historia por defender la violencia contra los ricos, contra el clero, o sea, en la zona de Cataluña fundamentalmente, pero también en otros sitios de España, también en las partes de los pueblos de la mitad oriental de Aragón. Y en el 39 todo aquello desapareció, con la represión de Franco, con el exilio, con la cantidad de asesinados. Y el anarquismo durante el franquismo estuvo al principio poquito menos que el Partido Comunista en el maquis, en la guerrilla. Hubo una guerrilla urbana importante con Quico Sabaté y Facerías que se va hasta bien entrados los años 50 en Barcelona y en los barrios circundantes a Barcelona, en pueblos de al lado de Barcelona. Pero el anarquismo fue en aquellos momentos un fenómeno muy importante en el exilio, en Toulouse, donde todos estos anarquistas siguen creando periódicos, panfletos. Y también es un exilio agrio para ellos, ¿no? Hay un debate sobre si entrar en el gobierno no fue una traición, ahí se perdió la revolución. Esto es curioso también, ¿no? Esto es curioso cómo la represión y el exilio siempre deja en los militantes debates que en el fondo tienen muy poco que ver para avanzar, sino que echan la vista atrás con nostalgia. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué perdimos la guerra? Es el libro de Diego Abad de Santillán. Los otros, más que por qué perdimos la guerra, ¿quién traicionó las ideas del anarquismo? Todo eso, ¿no? Voy a acabar esto con 3 o 4 cosas explicando o tratando de explicar por qué arraigó el anarquismo en España, ¿no? Ya he dicho antes el carácter transnacional del anarquismo en Italia. Ya he mostrado cómo, por haber participado en la Primera Guerra Mundial, el Partido Socialista y después el Partido Comunista, con el modelo bolchevique, fueron más importantes en Italia hasta, evidentemente, la entrada del fascismo, cómo el Partido Comunista en Italia pudo ser, y el Partido Socialista, pero sobre todo el Partido Comunista, pudo ser muy importante a partir del año 45, con la liberación, con la desfascistización, y sin embargo en España hasta el 77 no hay elecciones democráticas, con lo cual no hubo ninguna posibilidad de que volvieran los sindicatos, volvieran, por supuesto, las luchas sociales como las habían conocido antes. Sobre el arraigo del anarquismo hay 3 tesis, fundamentalmente, las voy a resumir, y después les explicaré lo que yo pienso que es el desarraigo, que en el fondo es creo que es la única persona que ha dado una explicación sobre esto en el epílogo del libro de la calle al frente, ¿no? Hay tres enfoques clarísimos para explicar el arraigo del anarquismo, y voy a tardar 5 minutos, que hemos empezado un poquito más tarde, y acabo. La primera viene de ese personaje, de ese historiador tan importante, tan famoso, que se llama Hobsbawm, que en Rebeldes Primitivos considera que el anarquismo es una forma de milenarismo, lo centra más bien en el tema de Andalucía y hace una interpretación económica como que el anarquismo arraiga en España y también en Italia. El norte es otra cosa, pero también en Italia en general, porque el anarquismo es un producto de sociedades en transición, donde todavía no ha entrado la industrialización, la modernidad, que cuando entra la industrialización, digamos que las ideas más típicas de las clases trabajadoras conectan con el socialismo marxista. El anarquismo desde ese punto de vista, también el terrorismo, sería eso, zonas geográficas de transición entre un antiguo régimen con restos primitivos del mundo feudal a un capitalismo que todavía no ha avanzado. Bueno, esta tesis, que es muy atractiva por todo lo que significaba Hobsbawm, la forma en que lo contaba, el milenarismo tiene el gran problema de que el sitio en el que arraiga el anarquismo en España básicamente es Cataluña.
la zona más moderna, más industrial, y además el anarquismo arraiga en zonas y en capas sociales tan diferentes como el jornalero andaluz, el minifundista en Galicia o en Aragón, y por supuesto es un fenómeno urbano clarísimamente en Zaragoza, y de sindicatos obreros, de sindicatos de fábricas medianas, no solo de talleres pequeñitos en la Cataluña industrial. La segunda interpretación la dio Gerald Brennan, este antropólogo que llegó a España y que hizo en el año 43, publicó un libro maravilloso que se llama El laberinto español. Los orígenes sociales de la guerra civil, las causas, orígenes sociales, políticos de la guerra civil española. Este es un libro para leer, este es un libro que de alguna forma es el que da la educación en la historia de España a Raymond Carr, a Thomas, a Preston, todos reconocen el legado del libro de Brennan. Brennan parte de la tesis de que en España no había habido una reforma protestante, que el catolicismo era monolítico, dominante, que además había sido una traición respecto a las ideas del cristianismo originales. La Iglesia Católica se había convertido, el catolicismo se había convertido en una religión de los ricos, de los poderosos, y que en ese marco de ausencia de reforma protestante, de la presencia prácticamente omnipresente de la Iglesia Católica en la educación, en todos los controles de la sociedad, surgió una religiosidad al revés, que la representó el anarquismo. Una religiosidad laica, al revés, alternativa, donde el anticlericalismo no es solo una doctrina negativa, sino que es una contratradición de pensamiento frente a la presencia dominante, insisto, de la Iglesia en esferas culturales, políticas, económicas. Este es un planteamiento muy interesante, pero que tiene las dificultades, primero, de mostrar empíricamente cómo aplicas eso, y también creo que desprecia el hecho de que muchos socialistas de base, muchos miembros de la UGT, tenían también ese mismo espíritu, conectaban con grupos educativos, tenían la misma alternativa al sistema, salvo por la parte antipolítica. Y hay una tercera explicación que la empezó a dar Álvarez Junco en la ideología política del anarquismo español, que es la primera es económica, la segunda antropológica, como he dicho, cultural, la de Brennan, y Álvarez Junco la plantea más, y creo que es mucho más interesante para plantearla como historiadores, la plantea más en términos de la naturaleza del Estado español. Un Estado centralista, ineficaz, que no llegaba prácticamente a ningún sitio, no daba servicios, pero tampoco incorporaba, reprimía a los ciudadanos, los campesinos y la gente de los pueblos lejanos la veían como algo ajeno, ¿no? Y en el marco de ese Estado, que además falsea las elecciones, ¿no? El aparato burocrático administrativo de la Restauración, pues el antipoliticismo y la acción directa tuvieron una clara conexión con gente que creían efectivamente que un Estado tan ineficaz, tan centralizado, tan represor, que no integraba nunca ni siquiera a la gente, que lo único que pedían eran reformas sociales, que lo que pedían fundamentalmente también a veces eran salarios más dignos, mejores condiciones de trabajo, y no necesariamente la revolución anarquista, un Estado que estaba casado con la Iglesia, donde la enseñanza secundaria prácticamente estaba en manos de la Iglesia, donde las capas populares no podían acceder a todo esto. Bueno, que la prédica antipolítica de acción directa en España entró y arraigó. Creo que si hacemos una visión de los tres enfoques se pueden complementar muchísimas cosas, y no tengo tiempo para explicar todo esto. Y el desarraigo empezó a partir del 39. Es evidente que la represión es una gran causa del desarraigo, pero hay también una causa fundamental, la larga duración de la dictadura franquista. La larga duración de la dictadura franquista significa que 4 décadas después de aquella España en cenizas, rota, reprimida, donde los anarquistas, muchos de ellos habían acabado en la tumba y después acaban en el exilio, la mayoría de ellos no pueden volver nunca a España. 4 décadas después, cuando vuelven, todo había cambiado. El Estado ya no era el mismo, el Estado no era un Estado solo represor, había empezado a dar también algo de zanahoria. Es un Estado al que ya no te puedes enfrentar en la calle con la gimnasia revolucionaria. La prueba es que en el 81 hubo un golpe de Estado y cuando salieron los tanques nadie se atrevió a hacer la gimnasia revolucionaria con los tanques. Había cambiado también la administración y habían cambiado también, por supuesto, 4 años
4 décadas después, nadie podía defender, el anarquismo lo hizo y no le vino muy bien, nadie podía defender no votar, después de 4 décadas sin votar la gente quería votar, luego el antipoliticismo, el antiparlamentarismo tenía menos sentido, y también el vacío que se había creado entre esta generación joven, de que se llamaban anarquistas, que venían de mayo del 68, con el anarquista clásico, bastante puritano en muchísimos conceptos de la vida, y que yo lo viví aquello porque lo entrevisté a muchísimos. Yo hice la tesis doctoral, la acabé en el año 83, a muchos de los que volvieron, y vi cómo no entendían prácticamente nada de aquella España que habían dejado. Y por supuesto no entendían cómo se podían llamar anarquistas, gente que fumaba porros, que les gustaba la música, que decían que practicaban el amor libre, todo este tipo de cosas que son unos tópicos respecto al anarquismo que no tienen nada que ver con lo que había pasado. Otra cosa es que fueran alternativas laicas. Eso lo decía Frederica Montseny muy bien, ¿no? A mí el amor libre no me interesa. Yo lo que quiero es vivir con una persona. No me voy a casar por la iglesia, pero toda mi vida he vivido con germinales cleas, ¿no? Finalizo todo esto. ¿Qué es lo que he querido mostrar con estas 2 conferencias? Primero, que este es un tema prácticamente inédito en los manuales de historia que se llevan a los centros de enseñanza. Segundo, que la memoria republicana, socialista, comunista se ha tragado a una memoria que tuvo una presencia importantísima. Como además eran sindicatos menos burocráticos, tenían también menos capacidad para reivindicar a la vuelta cuando acabó el franquismo, no tenían apoyos internacionales y prácticamente no les devolvieron ni la documentación. No, por supuesto no les devolvieron los sindicatos, y además la CNT, para más INRI, se dividió en 2, la CNT y la CGT, y ni siquiera pudieron traer los archivos originales que habían sido llevados a Ámsterdam. Y por último, me gustaría, con esta lectura crítica que he intentado en las 4 conferencias y que la he acabado con el anarquismo, me gustaría demostrar que la historia es caleidoscópica, que la única posibilidad de encontrar las verdades relativas que hay en la historia es investigando, que las verdades no se crean, las verdades no se inventan, las verdades se investigan, y que además cuando alguien sale con otro tipo de verdades relativas, siempre, ya sé que las verdades absolutas que conducen a ortodoxias no existen, o por lo menos a mí no me interesan, que cuando salen otras verdades relativas nos adaptamos a ellas. Luego, la investigación avanza a través de nuevos logros, de nuevas teorías, de nuevos métodos, de nuevos enfoques. Donde antes había solo hombres, ahora hay mujeres. Donde antes había solo raza blanca, ahora entran grupos minoritarios étnicos de otros países. Todo esto lo hemos enriquecido en los últimos años y creo que es una buena muestra de lo que yo he intentado en estas conferencias. Me extiendo 2 minutos más por ser el último día. ¿Qué he tratado también de mostrar? Lo han visto en todas las conferencias, que es un poco la tesis que yo mantengo en Una violencia indómita. Digo, la tesis, el enfoque metodológico, que es: la historia no es una calle de una única dirección, no es calle de dirección única, donde tú vas hacia adelante y siempre no. La historia tiene retrocesos, tiene puntos laterales y sobre todo tiene lo que yo llamo carreteras secundarias. Por ejemplo, el anarquismo sería una carretera secundaria respecto a la tesis central de la historia política: los reyes, las batallas, los grandes personajes, la burguesía, la patronal, la clase obrera organizada. Pero si no te metes por esas carreteras secundarias, que a veces están con muchas curvas, con muchos problemas para la investigación, porque las fuentes han desaparecido o no están, si no te metes por estas carreteras secundarias, la historia no es la historia diversa, plural, que muchos estamos buscando. Y por último, en estas historias que yo prefiero que se lleven a la enseñanza de forma atractiva, si hay profesores aquí que van después a los centros de secundaria, que tengan en cuenta que la literatura y el cine son 2 elementos fundamentales. Hay una literatura maravillosa sobre el anarquismo, hay una literatura de grandes literatos, ¿no? Pío Baroja, Aurora Roja, sobre los anarquistas madrileños, ¿no? La bodega, sobre la insurrección de Jerez, de Blasco Ibáñez, lo que les he dicho antes de Mendoza sobre el caso Savolta o la ciudad de los prodigios, o todo ese mundo de la burguesía, de la patronal, del sindicalismo, del pistolerismo. Es decir, que deberíamos encontrar
un auxilio en estas cosas que posiblemente en la era digital sean mejor para atraer a los estudiantes a la historia que dar un relato de los grandes acontecimientos. Yo creo que muchas de las causas, ahora sí que acabo, muchas de las razones por las que la gente muchas veces no siente atracción por la historia es porque todo lo que han hecho en los centros de secundaria y, por cierto, después en la universidad, son relatos cronológicos de personajes, de estructuras, pero que en el fondo al final no ayudan a que el propio estudiante sea el que haga la lectura crítica de ese pasado. Es decir, es mucho más fácil enseñar contenido que darle a la gente los instrumentos para que ellos aprendan el contenido. Este segundo es la clave para llevar la historia a grupos más amplios y para difundirla mejor. Buenas tardes y ha sido un placer. Finalizo estas 4 conferencias y por supuesto que hay un turno de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, profesor Julián Casanova, por concluir de esta manera y por estos minutos extras y también con esa pequeña relación que ha hecho al mundo del arte, de la literatura y cómo las distintas disciplinas pues, han podido leer también o interpretar la historia. Hay 2 preguntas desde hace un buen rato. La primera dice, en el marco del anarquismo español, ¿qué papel ha tenido el doctor Pedro Ballina y si hubieron contactos entre él y la red del anarquismo italiano? Sí, esa pregunta es muy interesante porque todo el anarquismo andaluz con Pedro Ballina, que es un doctor, por cierto, hay médicos importantes en la historia del anarquismo español. El otro médico importante, además de Pedro Ballina, es Isaac Puente, que fue en realidad el que asesinado nada más iniciarse el golpe de Estado, antes de que eso se convirtiera en una guerra civil, y que en realidad es el que introduce el concepto de comunismo libertario, lo diversifica, y además está Salvochea, Fermín Salvochea en Cádiz, que tienen muchos contactos con los anarquistas italianos. Insisto que no solo contactos, el contacto, como he mostrado a través de ese anarquismo transnacional, el contacto no es solo físico, sino que el contacto es a través de los panfletos, de la traducción de los panfletos, de la lectura de los panfletos. Por cierto, Brennan, hablando de Ballina, Brennan muestra cómo en el anarquismo andaluz, que se da entre jornaleros andaluces, muchos de ellos que no habían sido alfabetizados, como ahí, lo saca de Día del Moral, como hay un traslado de cortijo a cortijo de estos apóstoles anarquistas que leen con velas, no hay ni siquiera luz, una especie de buena nueva que es en aquel momento el anarquismo. Creo que todo eso es muy interesante. Si yo tuviera que dar una conferencia sobre anarquismo italiano y español en el sentido de las conexiones, aparecería Pedro Ballina, pero aparecerían muchísimos más, porque entre el anarquismo italiano y el anarquismo español hay muchos vínculos. No digamos en Cataluña, que los hay, y no digamos en el flujo en sentido contrario. Y también tengo que decir que una buena parte de los exiliados anarquistas italianos acabó en la Segunda República de España. Otra pregunta se refiere por la aportación de Martín Arnal al ideario anarquista. Martín Arnal es un anarquista aragonesa que conocí muy bien, que murió no hace mucho, y que ostense, que además tiene digamos que es una de las personas que mejor ha podido contar las experiencias anarquistas en la transición de la democracia, porque vivió para contarlas. Así que contó todo lo que habían sido las experiencias colectivistas en la zona de Angüés, en Huesca, muy cerca de la ciudad, entre lo que va a la carretera que va desde Huesca a Barbastro, lo digo para los que no sean de Aragón. Y Martín Arnal, desde ese punto de vista, sigue la senda de anarquistas aragoneses que habían introducido las ideas en España y que habían tenido una importancia capital en el anarquismo español, empezando por Buenacasa, siguiendo por los Ascasos, que venían de Almudévar, de otro pueblo de Huesca, y de gente que había estado en el anarquismo aragonés de una forma muy clara. También librepensadores, ¿no? Hay una tradición de anarquistas de la FAI, ¿no? Escritores, intelectuales. Martín Arnal sería el típico representante que desde el mundo campesino acaba en la transición
y en la democracia antes lo había hecho explicando a jóvenes en conferencias, a toda gente, escribe sus experiencias como colectivista y como anarquista en los años 30. Y también la represión, por cierto, del franquismo. Yo no quisiera abusar, pero le dejo si quiere las dos últimas preguntas. La primera dice, ¿hasta qué punto el nihilismo populista ruso entronca con la ideología anarquista en España e Italia? Esa es una pregunta bonita, además de desarrollar, porque tiene muchísimas cosas. Claro que hay nihilismo conectado con la bohemia, con Nietzsche, con grupos culturales muy importantes, pero yo creo yo creo de verdad que el verdadero legado del populismo ruso está en los socialrevolucionarios rusos, que es el grupo más importante, por encima de bolcheviques y mencheviques, en el arraigo entre el campesinado, entre ese ingente campesinado ruso, que tienen una representación muy importante en la revolución en los soviets y que son muy reprimidos después por los bolcheviques a partir de la guerra civil. Pero es verdad que el nihilismo ruso, el concepto de una prédica que relativiza el pensamiento, una prédica que de alguna forma lleva a una acción contra el sistema sin necesidad de organización. Yo creo que en España entra más que por el populismo ruso a través de los círculos de Nietzsche y del irracionalismo de Bergson. Por último, dice Pietro, he leído que parece que Enrico Malatesta le pidió a Durruti, Oliver y Ascaso que participasen en el proyecto de matar a Mussolini. Por lo que usted conoce, ¿puede confirmar esta noticia? Yo esa noticia que la he visto, vamos a ver, yo la dudo en el sentido de que no tenemos un documento. Yo creo que eso es una idea que viene del hecho de que justo en el momento en que Mussolini llega al poder, al año siguiente Primo de Rivera llega al poder y Durruti, Ascaso, ¿no? Y otros anarquistas, pero ellos son los que hacen el paradigma, emprenden acciones de lucha terrorista, de asaltos a bancos en Francia, en Latinoamérica, y en ese contexto se consideraría personajes muy útiles, ¿no?, para poder atentar con un personaje como Mussolini. Yo creo que es más una creación que una realidad, porque no he encontrado nunca documentación. Por el mismo hecho podían haber asesinado también a Primo de Rivera, ¿no?, que era el dictador que en aquel momento estaba en España. Ellos pasan bastante tiempo de la dictadura de Primo de Rivera fuera. Es una historia muy de aventuras también, ¿no?, en la que como los dos murieron, Ascaso y Durruti, Ascaso muere en el asalto al cuartel de Atarazanas, en el momento que triunfa el golpe de Estado, o está a punto, perdón, de fracasar el golpe de Estado en Barcelona, y Durruti muere en el Madrid aquel, casi bajo el peligro de ser ocupado por las tropas de los militares rebeldes, todavía no franquistas, o casi ya franquistas, el 20 de noviembre de 1936. Se convierten en dos mártires y a raíz de ese martirio y de ese elogio a dos personas maravillosas del anarquismo, que lo hay y mucho, creo que también se convierten en leyenda. Y en el momento que se convierten en leyenda, muchas de las cosas que se dicen sobre ellos no están pasadas por el filtro de la documentación o de la prueba. Pues tenemos, no sé cómo estamos de tiempo, o una última pregunta, si te parece. Venga, una última por ser ya el día extraordinario. Por ser el último día. En los países que no eran España no se transformó el anarquismo en anarcosindicalismo porque los cauces a la participación política estaban abiertos o por otras razones. Esa es una buena pregunta. Vamos a ver, hay sindicalismo revolucionario en Francia, en los primeros momentos, que es donde sale el mito de la huelga del fascismo. Hay sindicalismo revolucionario potente, creo que el más potente fuera de España, en Suecia. En Suecia hay un sindicalismo revolucionario muy importante en los 20 primeros años del siglo XX, y hay un sindicalismo revolucionario también importante entre los obreros de la región del Paraná, todo lo que va del río Paraná hasta la desembocadura del río en Buenos Aires y en Montevideo.
toda la parte de La Plata, del Paraná, y un sindicalismo revolucionario que en los años 30 con las dictaduras se va abajo, tanto en Uruguay como en Argentina, y con claras conexiones también en Chile. Pero es verdad que allá donde el socialismo parlamentario tiene posibilidades de llegar al Parlamento, el anarquismo pierde un espacio político muy importante en su lucha de acción directa antipolítica. Dicho esto, no es la única razón por la que en España arraiga el anarquismo. ¿Qué hubiera pasado si España hubiera intervenido en la Primera Guerra Mundial? Si hubiera entrado con mucha más fuerza el discurso bolchevique, si hubiera habido una apertura mayor porque hubiera sido diferente, no lo sabemos. Pero España también representa un caso muy peculiar, porque la dictadura de Primo de Rivera va paralela a todas las dictaduras que se crean en todos los demás países, la de Horthy, la de Primo de Rivera, la de Mussolini, la de Pilsudski. En ninguno de esos países, después de la dictadura, hubo una república. En España, cuando cae la dictadura, viene una república. La república de los años 30 en España, en este contexto, es excepcional. Hay repúblicas creadas cuando quiebran los imperios, pero en aquellos países donde la derecha o la ultraderecha o el fascismo ocupó el poder, en los años 30 ninguno se crea una república. Y España es, desde ese punto de vista, muy excepcional, y eso permitió un arraigo del anarquismo en libertades en los años 30 que es impensable en cualquier otro país de los que estamos planteando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julián Casanova. Simplemente quiero dar la palabra a la directora de Anápolis para que cierre este ciclo y recordar a todos que pueden consultar las conferencias en el futuro en los canales YouTube de ambos Cervantes, también en los del profesor Casanova, y que esperemos que visiten nuestras páginas web, así como las redes sociales del profesor, para estar actualizados de todo. Sí, muchísimas gracias, profesor. Ha sido realmente un verdadero honor compartir este tiempo con todo su conocimiento, su carácter divulgativo, y seguiremos contando con usted para futuros eventos. Lógicamente, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Julián. Muy bien, mucha suerte con sus proyectos también, y buenas tardes para todo el mundo, mucha salud. Antes solo hablábamos de la salud con la pandemia, pero ahora también tenemos que hablar de otras cosas, y entre ellas mucha suerte con nuestro futuro, porque el mundo está en un momento crucial. Así que mucha suerte y mucha lectura crítica para seguir combatiendo a la gente que quiere imponer por la fuerza, por las armas, autoritarismos o sus ideas. Bueno, buenas tardes a todos. Adiós. De acuerdo, un placer. Gracias, Julián. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. Gracias a todos.